Amados hermanos, bienvenidos a la sesión 4 de este seminario. Mi nombre es Juan Carlos Díaz. Estamos contentos de poder estar transmitiendo este curso que creemos que es de mucha bendición. Así es de que vamos a estar hablando de misión a territorios usurpados. Es una verdad irreversible que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En la sesión pasada hablábamos de compra la verdad y no la vendas. Así es de que esas verdades necesitamos irlas acumulando de tal forma de que la unción de Dios en nuestras vidas permanezca en diferentes niveles. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y esto lo miramos en Salmo 24, versículo 1. Más en cierta ocasión, Dios preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y éste le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto lo miramos en Job 1:7. El pecado original le abrió la puerta a este malévolo ser para usurpar esta parte de la creación. Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el versículo 8. Puede tener una maligna percepción sobre el grado de fidelidad de los siervos de Dios. No hay otro como en él en la tierra. ¿Sabes que Dios es recíproco con los que le temen? ¿Acaso teme Job a Dios de embalde? Ve el cerco de protección del diablo que Dios había puesto sobre los hijos. Así como en Job, tú también tienes un cerco de protección. Así como Job es observado, el diablo también observa tu vida. Así como cuando tú empiezas a crecer en nivel de unción y en nivel de autoridad, el diablo puede percibir que estás cambiando de nivel y entonces va a tratar de atacar y de detener lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es que estamos viendo la vida de Job, porque el diablo ve el cerco protector de Dios sobre sus hijos. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene en el versículo 10, ¿verdad? Lo miramos. Se percata cuando Dios bendice al labrador de sus hijos, al trabajo de sus manos has bendecido. Entonces, cuando tú estás obrando para Dios, cuando tú estás trabajando para Dios, cuando tú estás haciendo algo para el Señor, el enemigo te tiene en la vista. Pero en todas las generaciones, el Señor ha venido enviando a sus siervos a poner sus pies y a tomar posesión de los territorios que el enemigo había usurpado. Así es de que te invito a ir conmigo en busca de algunos testimonios. Te invito a que nos echemos un clavado a la historia. Te invito a que nos metamos a través de las escrituras y que empecemos a ver cómo Dios siempre ha usado en diferentes tiempos a hombres y a mujeres, igual que nosotros, para poder impactar a su generación y poder retomar esos lugares que le pertenecen a Dios. Así es de que vamos a tomar estos ejemplos solamente para que cobremos fe y para que tomemos autoridad, que en este tiempo en el que estamos viviendo nos toca a nosotros, que tú eres ese hombre, que tú eres esa mujer, que tú eres ese ministerio de Dios para este tiempo. Mira, cuando Acab reinaba sobre Israel, un dios sidonio, Baal, había sido introducido por Jezabel, su esposa. La influencia de la idolatría había sido tan voraz que el pueblo dudaba si debían seguir a Jehová o a Baal. ¿Te imaginas qué tremendo? Cuando el pueblo de Israel había visto la gloria de Dios moverse de una manera sobrenatural, mas en cambio se levantó una generación que se empezó a olvidar. El diablo empezó a tomar posesión de lo que le pertenecía a Dios. Dios envió un juicio severo de sequía para descaracterizar la fe en Baal, considerando al Dios de la lluvia y de la fertilidad. Entonces, él se consideraba el Dios, Baal se consideraba el Dios de la lluvia y de la fertilidad. Pero Dios, entonces, empieza a demostrar quién es Dios. Entonces, manda al profeta Elías a invalidar ese territorio sidonio. Cuando le dijo, levántate, vete a Serepta de Sión y mora allí. Ahora el profeta, viviendo en la tierra de tanta idolatría, fue usado allí por Dios para provisión milagrosa del aceite y de la harina. ¿Recuerdas? Quizás lo hayas leído. La vida de la viuda.
Lo puedes mirar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Miramos de regreso. Se desafió en el nombre del Dios de Israel en los profetas de Baal sobre el monte Carmelo y fue demostrado por el milagro de fuego que solo Jehová es Dios. Y eso tú lo puedes mirar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 39. Entonces, Elías, hombre semejante a nosotros, un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, oró con tanto fervor para que se cerraran los cielos y no lloviera, y no llovió. Oró con tanto fervor para que descendiera fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. Oró para que se abrieran los cielos, y los cielos se abrieron. Entonces, Elías es tomado por Dios para poder comprobar que Baal no era Dios y que todo el pueblo viera que Dios es de verdad. Y entonces Elías es el hombre usado por Dios para recuperar la fe, el corazón y la lealtad del pueblo de Israel hacia Dios una vez más. Miramos nosotros cómo Dios en su propia tierra, allá en Sidón, allí mismo el milagro de Dios con la viuda en la multiplicación, y no se acabó la harina ni tampoco se acabó el aceite, porque el que tiene el poder de la multiplicación es Dios. Pero Dios usó al profeta. Entonces nosotros podemos mirar que cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, mandó distintos comandos misioneros a anunciar su reino en diferentes ciudades vecinas. Primero envió a sus 12 discípulos y este fue el manual de introducción, yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Puedes ver Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. Después designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugares a donde él había de ir. Los envía como corderos en medio de lobos. Estos les encomendó al entrar en una casa, sanad a los enfermos en la que en ella haya enfermos, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Regresar a testificar con gozo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Tú lo puedes ver en Lucas capítulo 10, versículo 1 al 9, versículo 17 al 19. Luego de su muerte y de su resurrección, envió a los 11. Mira, no hizo Jesús esto con los discípulos por casualidad. Estaba tomando posesión de los territorios que le pertenecían a Dios. Venía a alcanzar a los judíos, pero les estaba enseñando a los discípulos que la salvación y el reino de Dios no únicamente era para que se quedara en Israel, sino para que fuera anunciado esta palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, los discípulos empezaron a ver la gloria de Dios moverse de una manera poderosa. Por tanto, id, ¿verdad? Luego de su muerte y de su resurrección los envió a los 11, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Cristo en la cruz había asentado la herida mortal a Satanás. Le pegó en la cabeza a Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre de ellos en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros podemos mirar cómo el Señor venció al diablo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2:15. Así que en el nombre de Jesucristo, en Dios, con ese nombre, vamos a conquistar los territorios. En Él, toda rodilla se doblará, en el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. A los territorios usurpados ahora van los mensajeros con armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios 6:7. Son armas no carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Las usó efectivamente Pablo en Éfeso, una de las grandes fortalezas de la idolatría y de la inmoralidad en Asia. Cuando predicó el evangelio, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo, el mismo Pablo tenía la misión de invadir con la palabra de la cruz todo territorio ocupado por el enemigo. Esto testificó desde Jerusalén por los alrededores hasta Jericó. Todo lo llenó del evangelio de Cristo. Romanos 15, 19. Además, su equipo era también intranquilo respecto a cumplir la predicación, aunque en veces en medio de gran oposición. Mira, Pablo entra en el Areópago y desafía a todos aquellos diciendo: vengo a predicarles del Dios aún no visto. Y entonces él empieza a hablar. Dios lo había empoderado. Ay, hermano, pero me está hablando de Elías, me está hablando de Pablo. Son grandes hombres. No, eran hombres. Hombres sujetos a pasiones igual que las nuestras. Dios los ungió, Dios los empoderó, Dios los mandó, pero no fue Dios quien fue. Fueron ellos en el nombre de Jesucristo. Fueron ellos los que tuvieron que pagar el precio. Fueron ellos los que tuvieron que entrar en esas casas a orar por los enfermos, confiando de que Dios iba con ellos. Y a eso es a lo que vengo a hablar. Nos toca a nosotros hacer el trabajo en el nombre de Jesucristo. Nos toca a nosotros ir a tomar esos territorios que le pertenecen a Dios y no dejárselos. Sí, el que en el Areópago no comprobaba, lo mataban. Iban a matar a Pablo. Mas en cambio Pablo iba en el poder de la palabra y no lo mataron. Entonces era necesario que este evangelio avanzara. Además, su equipo tenía el mismo ADN que él. Miramos nosotros en 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde hallamos a los colaboradores de Pablo. Crescente fue a Galacia y a Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo 4:10 le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 11. A Tíquico lo envié a Éfeso. Versículo 12. A Timoteo lo mandé a pasar por Troas en una encomienda ministerial. En el versículo 13. A Arasto se quedó en Corinto. Versículo 20. A Tito, Pablo lo envía dejándolo en Creta para corregir errores y enseñar la verdad. Tito 1:5. Allí han de enviar también a Artemas y a Tíquico. Esta fue la ruta dada a Tito. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Capítulo 3, versículo 12. Pablo tenía también el propósito de ir a España a predicar el evangelio, pero habría de pasar antes por Roma para ver a los hermanos. Eso lo miramos en Romanos capítulo 15, versículo 24. Ahora, el precioso trabajo de plantar la semilla de la fe en todo el mundo no lo estaremos haciendo sin amparo. Estas promesas divinas son dadas al pueblo de Dios. Es cierto, tú puedes mirar cómo golpearon a Pablo al borde de la muerte. Es cierto, podemos mirar nosotros que Jesús murió en la cruz del Calvario. Es cierto que podemos mirar a los mártires de la historia. Pero lo cierto es de que hemos sido enviados por Dios y hay un precio a pagar. Pero hay una grande recompensa. No le podemos dejar al diablo estos territorios. Le pertenecen a Dios. Cristo Jesús pagó el precio por ellos. Nos toca a nosotros ir, llenarnos de valor. Por eso es que hablábamos desde el principio de la conquista de ti mismo, porque tú no vas a poder entrar a esto si primero no te conquistas a ti mismo. Tú no vas a poder tener esta fuerza si primero no entiendes las verdades de que tu salvación no está en juego. Tú no vas a poder avanzar hacia adelante si tú no entiendes de que Dios va contigo y que eres la persona indicada para hacerlo. Por eso ya a esta altura necesitamos entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y que no importa que lleguen los golpes y que cometas errores. En todas las escrituras que miramos no se esconden los errores. No se esconden los errores de Elías, ni de Saulo, ni aún de Timoteo. Así es que mira, la palabra del Señor nos dice en el capítulo 54, versículo 2 al 4 de Isaías: ensancha el sitio de tu tienda
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, larga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Habitarás las ciudades asoladas. No temas, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada. Ahora, es trabajo el plantar, es trabajo, mas en cambio vale la pena el poderlo hacer. Así es de que, como la evangelización es parte de una recia batalla, esto promete el Señor a sus mensajeros. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová, del versículo 15 al 17. A sus enviados Cristo os promete: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así es de que yo te quiero decir que no debemos de nosotros quedarnos a la mitad. No. Si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Marcos 16:18. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Hagamos la misión evangelizadora encomendada hasta que el día que se diga con victoria: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Un día pronto cantaremos aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Apocalipsis 19:6. Que ese sea el testimonio final de los que están sirviéndole al Señor. Pero mira, no debemos de dejarle al diablo ningún territorio usurpado, porque hay etnias menos alcanzadas, a los totalmente no alcanzados del mundo, gente que aún ni siquiera conoce de Jesucristo. No ha llegado el evangelio allá. Lugares remotos en Asia, en África, lugares en Indonesia. Miramos lugares aún dentro de nuestros países, lugares étnicos que necesitan. Entonces, si hemos de tomar esos territorios no usurpados, debemos de alcanzar esas culturas para la gloria de Dios. Y cada uno de ellos tiene su transformo y tiene sus deidades. Pero así como Saulo, llenarnos de valor, ir hacia allá en el nombre de Jesucristo. También hay otros campos que necesitamos conquistar para la gloria de Dios. Tenemos el campo científico. Necesitamos neurólogos, matemáticos, físicos que vayan y que recuperen todo este campo para la gloria de Dios. Si tú eres uno de estos hombres, si has terminado tu doctorado, si has terminado la universidad, si estás ejerciendo una área significativa en la ciencia, honra a Dios y conquista esa zona. Porque también es un territorio que el diablo está usando para poder destruir al mundo, y no se lo podemos dejar al diablo. Le pertenece a Dios. San Pablo, en su más alto intelecto, llevó el evangelio hasta donde más pudo. Por eso es que el Señor lo llamó a él, porque era ciudadano romano, porque era una persona que era judío y que a la misma vez tenía un intelecto extraordinario. Entonces, en el nivel que el Señor nos llama, debemos de conquistarlo para la gloria de Dios. El campo de la economía, necesitamos empresarios, economistas, fiscalistas, emprendedores, profesionales del desarrollo que vayan y recuperen este campo para la gloria de Dios. Tenemos a tanta gente que está siendo usado por el diablo en el área de los luminari y otros que son multimillonarios y están usando sus finanzas para destruir el reino de Dios. No se lo podemos dejar. Lo cierto es que tenemos la verdad. Tenemos el evangelio que transforma y el reino de Dios ha llegado. Y nos corresponde en este tiempo a nosotros, desde nuestra trinchera, desde el lugar de unción y de autoridad que el Señor nos ha dado,
el poder avanzar. Así es de que yo te digo que en este momento necesitamos alcanzar también el campo de las artes. Necesitamos músicos, artistas, gente que se mueve en el arte del cine, que vayan y recuperen todo este campo para la gloria de Dios. ¿Por qué le tenemos que dejar a Hollywood al diablo? ¿Por qué le tenemos que dejar al cine al diablo? ¿Por qué? No le pertenece. Esa zona le pertenece a Dios. Todas las artes le pertenecen a Dios y deben de ser para la gloria de Dios. El campo de la política, necesitamos abogados, senadores, legisladores, políticos que vayan y recuperen todo este campo para la gloria de Dios. Dios te puede usar desde ahí, no es únicamente desde el templo. El campo de batalla está allá. Y así como Saulo fue llamado allá, así como Elías fue llamado allá, Dios te llama a ti. Elías fue para impactar al político, al presidente, al rey de Israel, recuperar a la nación. Todos estos lugares necesitamos recuperarlos para la gloria de Cristo. También el campo de la educación, necesitamos académicos, profesores, maestros que vayan y recuperen todo este campo para la gloria de Dios. Entonces, en este tiempo, la gloria de Dios quiere que nosotros avancemos. Misión en territorios usurpados, el reino de Dios avanza y se recupera. Yo te quiero decir que el Señor está obrando de una manera poderosa. En este momento, ahí donde estás, en los diferentes niveles, porque Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con los gobiernos, no, de hecho, quiere usarte a ti. Yo vengo a los empresarios, a los abogados, a los senadores, yo vengo a los universitarios, yo vengo a los músicos, yo vengo a los maestros, yo vengo a los psicólogos, a los psiquiatras, yo vengo a los policías. Yo vengo a los trabajadores, a los profesionalistas, en los diferentes niveles que estás. Brilla por el poder de la palabra. No tengas miedo. Que la unción de Dios en este tiempo, hoy más que nunca, necesita la iglesia brillar. No es de traer a la gente al templo. Es de que el templo que eres tú lleve a la iglesia donde ellos están. Y que el evangelio pueda brillar en los diferentes rincones de la tierra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en este momento, Señor, reclamamos todos los territorios. Reclamamos, Señor, el campo de la educación. Reclamamos el campo de la política, reclamamos el campo de las artes, reclamamos el campo de la economía, reclamamos el campo científico, reclamamos las etnias menos alcanzadas, reclamamos los territorios usurpados, reclamamos los ministerios en los diferentes niveles. Reclamamos en este momento en el nombre de Jesús y nos extendemos, Señor, por el poder de tu palabra. Nos extendemos a diestra y a siniestra. Oh, no somos escasos en este momento, Señor. Tú nos dijiste que podíamos extender el sitio de nuestra cabaña, las cortinas de nuestra habitación, que ahora sean extendidas al norte, al sur, al este y al oeste. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que se levanta una generación cibernética que pueda tomar los medios de comunicación para la gloria de Dios, que tengas la pasión, que ahora a través de las redes sociales entregues una palabra de poder que transforme al mundo en el que vivimos. Vengo en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, al que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vengo a decirte que el Señor te ha empoderado como iglesia y que como tal en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. En el poderoso nombre de Jesús reclamo esos territorios. Empodero a los ministerios en este momento, desde su trinchera, desde su nivel académico, desde su nivel educativo, desde su nivel, Señor, aleluya, social, en el nombre de Jesús, y declaro esta bendición. Declaro en el nombre de Jesucristo que se rompe toda atadura y que se levantan los ministerios y que se levantan en el nombre de Jesús de una manera poderosa para la gloria de Dios. Bendigo tu ministerio en este momento en el nombre de Jesucristo y declaro que la unción sobre ti no se detiene, sino que ahora avanza. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Amén.